¿Alguna vez te has encontrado con una historia en la Biblia que parece desafiar nuestra comprensión? Esa narrativa que, a primera vista, nos deja perplejos y nos hace cuestionar los designios divinos. Bueno, hoy vamos a explorar una de esas historias fascinantes y profundamente instructivas, el relato del hombre de Dios que fue muerto por un león. Imagina esto: un mensajero de Dios enviado con una misión sagrada, pero que, en un momento crucial, sucumbe a la tentación y desobedece el mandato divino. ¿Qué pasó? ¿Por qué este desenlace trágico? Esta historia nos recuerda una verdad fundamental. La obediencia a Dios no es negociable. No importa cuán persuasivas o autoritarias sean las voces externas que nos rodean. En este video vamos a sumergirnos profundamente en la narrativa bíblica del hombre de Dios y extraer lecciones poderosas sobre la importancia de la obediencia incondicional a Dios. Prepárate para un viaje de reflexión y descubrimiento mientras exploramos cada detalle de este relato intrigante y buscamos comprender lo que la Biblia nos revela sobre las consecuencias de la desobediencia y la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. ¿Estás listo para entender todo sobre el hombre de Dios que fue confrontado por un león? ¡Vamos allá! Todo este relato ocurrió en un momento crítico de la historia de Israel. Los días de gloria entre los reinados de David y Salomón habían pasado y el reino estaba dividido. Para aquellos que no lo sepan, después de la muerte del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos partes debido a las políticas opresivas y la insensatez de su hijo Roboam. El reino del norte fue formado por 10 tribus israelitas conocidas como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam I, un antiguo oficial de Salomón. Por otro lado, el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, continuó bajo la dinastía davídica, con Roboam como su rey. Sin embargo, esta división marcó un periodo de inestabilidad política y espiritual, con los dos reinos a menudo en conflicto. Aunque Jeroboam tenía permiso divino para dividir políticamente el reino, ya que esto era parte del juicio de Dios contra la casa de Salomón debido a sus desviaciones, no tenía permiso para dividir la adoración del pueblo de Israel. Sin embargo, cayó en el error de querer garantizar la continuidad de su poder a cambio de alejar al pueblo de la adoración en el templo de Jerusalén. Para ello, estableció centros de adoración idólatra en Betel y Dan, introduciendo becerros de oro como objetos de adoración e instituyendo un sacerdocio alternativo. Estas acciones no solo desviaron al pueblo de Israel de la verdadera adoración al Señor, como estaba establecido en la ley mosaica, sino que también representaron un rechazo directo a la soberanía de Dios y su elección de Jerusalén como el lugar de su habitación especial en ese momento. Por lo tanto, este acto de Jeroboam en instituir una adoración paralela en Israel era ilícito y merecedor del juicio divino. Betel, el lugar donde el hombre de Dios fue enviado para profetizar contra el altar idólatra, es bastante significativo en las páginas bíblicas. Su nombre significa casa de Dios, y fue allí donde Jacob tuvo su visión de los ángeles, subiendo y bajando una escalera que llegaba al cielo, un encuentro que marcó a Betel como un lugar de revelación divina. Entonces, la elección de Jeroboam por Betel como un centro de adoración idólatra fue, por lo tanto, no solo estratégica, sino también profundamente irónica, transformando un lugar donde el Señor se había revelado al patriarca de la nación en un escenario de rebelión y apostasía. La misión del hombre de Dios en Betel ocurrió exactamente en este contexto de desprecio y desafío a la autoridad divina. Fue enviado para profetizar contra el altar de Betel y condenar la idolatría y la rebelión de Jeroboam. Pero al final, su propia vida acabó convirtiéndose en un símbolo de la urgencia de escuchar el llamado de Dios, la fidelidad y la santidad. El profeta enviado en esta misión era un siervo anónimo de Dios. Su nombre no aparece en ningún lugar de las Escrituras y cualquier intento de identificarlo es inútil. Pero esto no importa. El hecho de que Dios elija a un mensajero anónimo para enfrentar a un rey no sorprende a todos aquellos que saben que frecuentemente Dios usa a los pequeños y desconocidos para cumplir sus propósitos, demostrando así que el verdadero poder y autoridad residen no en las posiciones humanas de influencia, sino en la obediencia a la palabra de Dios.
Al llegar a Betel, el hombre de Dios no solo profetizó contra el altar idólatra construido por Jeroboam, sino que también anunció una señal inmediata de su veracidad. Dijo que el altar se rajaría y las cenizas que estaban sobre él serían derramadas. Este acto simbólico era más que un juicio contra la idolatría practicada, sino también una declaración profética del inevitable declive espiritual y político de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Mientras el hombre de Dios profetizaba contra el altar en Betel, otro evento extraordinario ocurrió. El rey Jeroboam, enfrentado con la audaz condena de su altar idólatra, extendió su mano contra el hombre de Dios, tal vez en un gesto de amenaza o comando para arrestarlo. Este acto de agresión contra el profeta no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. De manera inmediata y sobrenatural, la Biblia dice que la mano que Jeroboam extendió se secó y se volvió incapaz de moverla. Este señal milagroso sirvió como una manifestación tangible del poder de Dios y una advertencia contra aquellos que se oponen a su voluntad y a sus mensajeros. Este incidente reafirmó la autoridad del hombre de Dios y la verdad de su mensaje. También demostró la misericordia y soberanía de Dios en sus siervos. Entonces, Jeroboam, humillado y asustado, le pidió al profeta que orara al Señor para restaurar su mano, y misericordiosamente Dios escuchó esa petición. Aunque Dios no fue culpado de inocente, la Biblia dice que es lento para enojarse. De hecho, a menudo Dios muestra misericordia, incluso a aquellos que se oponen a Él, y esto, sin duda, también es un llamado al arrepentimiento. En el mensaje entregado por el hombre de Dios al rey de Israel, también hubo una profecía muy impresionante sobre un evento futuro que ocurriría 3 siglos más tarde. Profetizó el surgimiento de un rey llamado Josías, que nacería de la línea de David. Este rey, a diferencia de Jeroboam y muchos que lo siguieron, haría lo que era correcto ante los ojos del Señor. Destruiría los altares idólatras y cumpliría la palabra de Dios, atacando la propia idolatría que Jeroboam había establecido. La especificidad de esta profecía realmente es algo extraordinario. El rey Josías fue anunciado alrededor de 300 años antes de su reinado. Esto destaca la omnisciencia de Dios y su soberanía sobre la historia humana, y el cumplimiento de esta profecía es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a su palabra y de su plan redentor que se despliega a través de las generaciones. La misión de ese profeta estaba siendo cumplida con éxito, pero desafortunadamente no vigiló. Dios le había instruido a no comer pan, ni beber agua, y ni regresar a Judá por el mismo camino que había tomado para ir a Betel. Al principio, el hombre de Dios mostró disposición para seguir esas órdenes. Incluso el rey Jeroboam invitó al profeta a ir a su palacio para que pudiera ser recompensado, pero el profeta rechazó vehementemente la hospitalidad del rey. Esta orden para que el profeta no aceptara la hospitalidad de nadie en Betel probablemente tenía como objetivo servir como una señal de reprobación de lo que estaba sucediendo en Israel. Además, esta orden representaba la separación del siervo de Dios de las influencias corruptas y la comunión con aquellos que se habían desviado de la verdadera adoración. Sin embargo, la secuencia de eventos que sigue a la misión del hombre de Dios en Betel es tanto una advertencia como una lección sobre la fragilidad de la fidelidad humana y la gravedad de la desobediencia. La caída del hombre de Dios ilustra dolorosamente cómo incluso los más fieles pueden fallar en su compromiso con el Señor ante el engaño y las tentaciones. Cuando ya estaba regresando a Judá después de profetizar contra el culto idólatra del rey Jeroboam, el hombre de Dios acabó siendo engañado por un viejo profeta de Betel. La aparición de este profeta anciano de Betel marca un punto de inflexión en la historia. El texto bíblico describe que este hombre había escuchado sobre las acciones del hombre de Dios y por razones no totalmente explicadas en las Escrituras, decidió llevarlo de vuelta a su casa, contradiciendo las instrucciones divinas dadas al hombre de Dios. En otras palabras, el profeta de Betel se enteró de las restricciones divinas impuestas al profeta de Judá y salió a su encuentro para engañarlo. Al encontrar al hombre de Dios, el profeta anciano de Betel afirmó haber recibido nuevas instrucciones a través de un ángel del Señor, que le había ordenado que volviera a Betel para comer y beber en su casa. El hombre de Dios creyó en esa mentira
y regresó para comer en la casa del viejo profeta. Este momento fue crucial, ya que reveló la vulnerabilidad del hombre de Dios ante la influencia y el engaño, incluso viniendo de alguien que parecía ser un compañero fiel en la fe. Al desobedecer la orden del Señor, el profeta de Judá recibió inmediatamente el juicio divino de que no volvería a Judá ni sería enterrado con sus antepasados. Luego el profeta de Judá regresó al camino de su casa junto con su burro, pero fue atacado por un león que lo mató. El cuerpo del profeta de Judá quedó tendido en el camino. Curiosamente, el león no devoró al profeta ni a su burro. En cambio, el león se quedó allí junto al cuerpo del hombre de Dios y al lado de su burro. Este detalle subraya la naturaleza sobrenatural del juicio que recayó sobre ese hombre. Es decir, no fue simplemente una coincidencia o la desafortunada situación de un viajero que se encontró con un león furioso en su camino. Fue el derramamiento del juicio divino y sirvió como testimonio para todos los que pasaban por allí sobre la gravedad de desviarse de los mandamientos del Señor. Cuando el viejo profeta de Betel se enteró de lo que le había pasado al hombre de Dios de Judá, buscó su cuerpo para enterrarlo. Obviamente, el viejo profeta de Betel entendió que el hecho de que el león no hubiera devorado el cuerpo del hombre de Dios era una señal. Así que llevó el cuerpo del profeta de Judá a Betel y lo enterró allí, cumpliéndose el juicio de Dios de que no sería enterrado con sus antepasados. Sin embargo, el viejo profeta de Betel reconoció que ese hombre realmente había profetizado de parte de Dios, aunque hubiera desobedecido al Señor. Se dio cuenta de que todo lo que el hombre de Dios había hablado se cumpliría y pidió a sus hijos que cuando llegara su hora de morir, lo enterraran en la misma tumba en la que habían puesto al hombre de Dios. El registro bíblico termina sin responder muchas preguntas que pueden surgir en la mente de los lectores. El texto no explica exactamente por qué Dios permitió que el profeta de Judá fuera engañado, o por qué el viejo profeta de Betel, que actuó con engaño, tampoco recibió el juicio inmediato del Señor. Hay cosas que la Biblia explica, y hay otras que simplemente afirma sin preocuparse por responder a nuestros porqués. Después de todo, Dios es soberano y no tiene que rendir cuentas a ninguno de nosotros. Algunas personas intentan cuestionar la justicia divina en este episodio, pero ¿quién es el hombre con su estándar corrompido de justicia para querer medir a aquel que es el juez de toda la tierra? Aquí tenemos que concentrarnos en lo que realmente es importante y está claro en el texto. Por ejemplo, la muerte del hombre de Dios no anuló la verdad de su mensaje. Por el contrario, sirvió como un testimonio aún más fuerte de la seriedad de la obediencia a Dios. Además, el consentimiento del hombre de Dios para seguir al profeta anciano y comer en su casa refleja una verdad profunda sobre la naturaleza humana, la propensión que tenemos a la desobediencia. La naturaleza humana es como un objeto pesado inclinado al engaño y la rebelión contra el Señor. Y esta desobediencia del hombre de Dios fue más que un acto de falla momentánea. También fue una prueba de que el corazón del hombre es engañoso y necesita vigilancia espiritual constante. La muerte de ese profeta a manos de un león puede sorprender a muchos lectores de la Biblia, pero es innegable que esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad ante las tentaciones y la importancia de la obediencia incondicional a Dios. El hecho de que el hombre de Dios, a pesar de su fe inicial y obediencia, cayera ante la tentación, nos recuerda que, independientemente de nuestro estatus o experiencias previas de fe, somos susceptibles al error y requerimos una dependencia continua del Señor, a través del Espíritu Santo, para discernir la verdad y resistir el engaño. La Biblia no oculta los errores y las fallas de sus héroes. Nuestro Señor Jesucristo es el único sobre quien las Escrituras testifican que nunca hubo ningún error en él. Todos los demás nombres mencionados en la Biblia fueron falibles. Y aquí es pertinente la recomendación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero en todo esto aún podemos ver la misericordia de Dios. La historia del profeta de Judá nos muestra que, aunque podamos enfrentar fracasos y caídas, el propósito y la palabra de Dios permanecen inquebrantables y siempre alcanzarán su plena realización.
Dios, en su soberanía, puede permitir que sus siervos enfrenten consecuencias severas por la desobediencia, aunque nos resulte difícil comprender estas cosas. Sin embargo, Él también es misericordioso, como se ve en la preservación del cuerpo del profeta y en cómo aquel hombre fue enterrado en Betel, siendo reconocido como un legítimo siervo del Señor, y en su última profecía cumplida sobre Israel. Por lo tanto, incluso en los juicios de Dios hay propósito y provisión. La verdad es que todavía estamos en un tiempo en el que el juicio divino se manifiesta mezclado con misericordia. Aun cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios está en control y su misericordia siempre está presente, invitándonos al arrepentimiento y la restauración. Además, vivimos en un mundo lleno de voces conflictivas y mensajes engañosos. La historia nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios, buscar su orientación en oración y probar todas las cosas a la luz de su verdad. La fidelidad a la palabra de Dios y el compromiso con su voluntad deben ser el sello distintivo de nuestra vida cristiana, protegiéndonos de los engaños que buscan apartarnos del camino de la rectitud. Y aquí hay una advertencia urgente para nosotros. Noten que el hombre de Dios de Judá fue engañado por un profeta experimentado que afirmaba haber recibido una orden de Dios a través de un ángel. Esto nos enseña que debemos estar listos para identificar el engaño incluso en los lugares más improbables. Es poco probable que alguien intente engañarnos diciendo que ha recibido una palabra de Satanás, pero a menudo intentarán engañarnos usando falsamente la palabra y el nombre de Dios. Sobre esto, el apóstol Pablo también nos advirtió que, aunque un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio, sea anatema. Y por último, la historia de este profeta anónimo también nos llama a una obediencia incondicional y completa a Dios. Ese hombre había cumplido con éxito el mandato divino hasta que desobedeció cuando ya estaba regresando a su casa. Esto nos enseña que obedecer parcialmente sigue siendo desobediencia a los ojos del Señor. Estamos llamados a seguir a Dios completamente, confiando en su palabra por encima de todas las demás influencias o persuasiones. Y la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Mi objetivo es que este mensaje nos lleve a un compromiso renovado con el Dios que nos llama, nos capacita y nos rescata a través de su soberana gracia e infinita misericordia. Ahora, comparte en los comentarios si ya conocías esta historia del profeta que encontró su fin ante un león y qué aprendizajes puedes extraer de ella. Aprovecha para suscribirte al canal para no perderte ningún contenido y deja tu me gusta si este mensaje te impactó de alguna manera. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas reflexiones. Juntos podemos expandir la palabra de Dios y fortalecer nuestra comunidad. Muchas gracias por ver hasta el final. Que la gracia y la paz de nuestro Dios estén sobre ti, trayendo luz a tus caminos y fortaleciendo tu fe en cada paso. Hasta el próximo video.